Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe Sanabria y voy a ser su docente del módulo 5 correspondiente a las políticas públicas de lectura, escritura y bibliotecas. Este módulo se compone de dos rutas de viaje. La ruta de viaje número 10 correspondiente a la lectura y su función emancipadora. En este módulo, aparte de la lectura que ustedes van a hacer, en nuestro encuentro vamos a tener varias provocaciones. La primera provocación la van a tener con un escritor que particularmente quiero mucho, que se llama Jan Carlos Melich. Jan Carlos Melich, en este libro que se llama La sabiduría de lo incierto, propone la lectura como un viaje, al igual que la vida. Y todo viaje es incierto. Y a partir de la incertidumbre, el sujeto empieza a cuestionarse, a abrirse nuevos caminos que propenden por la construcción de ciertos horizontes que solo se dan en el encuentro con el otro. Y a partir de ese encuentro con el otro es que se generan subjetividades críticas. Paralelo a esto, Hugo Semmelmann, que también lo vamos a ver en nuestro encuentro, algunos fragmentos, en este libro que se llama Voluntad de Conocer, habla de la importancia de un sujeto lector como un sujeto histórico capaz de transformar a partir de la construcción de horizontes de futuro sus proyectos políticos que se tejen. Lo que vamos a ver efectivamente en la formulación de políticas de lectura es que necesariamente las comunidades necesitan agruparse para efectivamente cambiar y transformar sus entornos, sus ambientes, sus modos de vivir. Y la lectura y la historia juegan un papel muy importante en la construcción de estas comunidades. Hugo Semmelmann entonces propone la construcción de la utopía y la biblioteca es muy importante para tener esta categoría muy en mente a la hora de generar esta clase de procesos. ¿Sí? Para Semmelmann, la utopía no es un ideal inalcanzable, es un ideal que se puede alcanzar solo desde un punto de vista colaborativo y en esa medida la unión de necesidades alrededor de, en este caso, la lectura y la posibilidad transformativa que ella lleva es lo que genera el dinamismo de las comunidades para lograr los objetivos que se trazan. En esta primer ruta, en nuestro encuentro también lo vamos a complementar, ustedes lo van a ver en el módulo, con un libro y con un capítulo muy interesante que Pierre Bourdieu, en este libro que se llama El sentido social del gusto, va a trabajar como capital cultural. ¿Sí? Entonces el libro y la función del lector también van de la mano con lo que Bourdieu llama la lectura vista desde la perspectiva del consumo cultural y la lectura vista desde la perspectiva del capital cultural. En ese sentido es muy interesante tener esto en cuenta, dado que las políticas de lectura se forman en clave cualitativa también, de acuerdo con los gobiernos de turno. Y la pregunta es, ¿un sujeto lector es lector porque lee muchos libros? ¿O porque consume muchos libros? ¿O porque puede leer un libro? Un sujeto lector puede no leer y eso es lo que vamos entonces a discutir no solo en el módulo para que ustedes lo piensen, sino en nuestro próximo encuentro. Desde la perspectiva de la escritura, la provocación la tiene este pequeño librito que es una conferencia que Jean-Paul Sartre da en 1946 que se llama La responsabilidad del escritor. En la responsabilidad del escritor, Jean-Paul Sartre propone algo muy interesante a la hora de construir comunidades lectoras y es, ¿ustedes creen que la lectura y la literatura son inocentes? ¿O que la literatura tiene una función política que cumplir? Ahí les dejo esa pregunta para nuestro próximo encuentro. Ya metiéndonos un poco en la segunda ruta de viaje que se llama formulación o políticas públicas de lectura, escritura y bibliotecas, nos vamos a meter con tres textos aparte efectivamente de la provocación del módulo. Uno es este texto que me encontré hace poco, que me parece muy bello, que se llama Horas en una biblioteca de Virginia Woolf. En este primer capítulo que Virginia Woolf trabaja alrededor de la biblioteca, ella propone que no podemos confundirnos en dos clases de lectores. El primer lector que busca la erudición, es decir, una clase de verdad, y el segundo lector que es el que busca el descubrimiento, el placer.
pero en ese placer es lo que le genera a él la posibilidad de construir caminos de contemplación y de reconocimiento de la estética, ¿sí? Esto es muy importante también porque efectivamente de qué hablamos cuando hablamos de construcción de lectores, ¿sí? Y cuando formulamos políticas de lectura o cuando estamos de la mano peleando una política de lectura, tenemos que tener conciencia de cuál es el lector que queremos defender o que queremos formar. Ya ustedes habían conocido y ya habíamos abordado, les habíamos enviado en la ruta de viaje pasada, en el módulo pasado, este librito que se llama El secuestro de la bibliotecaria. Para mi concepto es un libro muy interesante de leer porque es una metáfora de la construcción de comunidades lectoras y la importancia que la biblioteca tiene en el propósito de transformar comunidades. Fue escrito por una bibliotecaria, Margaret Magee, y creo que es importante desentrañar un par de situaciones importantes en el libro que permiten pensar efectivamente de qué hablamos cuando hablamos de lectores, pero también los lectores se pueden reconocer cuando no les gusta leer, cuando nunca han leído, ¿sí? O de qué clase de lectura hablamos cuando hablamos de construcción de lecturas. Y finalmente, el texto clave para la formulación de políticas públicas, ya desde un piso epistémico investigativo, lo va a tener este texto, que es una investigación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que se llama Políticas Públicas para Bibliotecas Públicas en Contextos Locales. Si bien el contexto local de esta investigación, que entre los investigadores principales está Daniel Moncada, formula efectivamente una línea de tiempo alrededor de las políticas públicas, de los programas de lectura, principalmente en Antioquia, es la provocación para que ustedes puedan desarrollar y pensar la línea de tiempo en cada uno de sus territorios. Y el objetivo es que entre todos podamos construir una línea de tiempo de los programas de lectura y de los planes de lectura y de las políticas de lectura que habitan en cada uno de sus rincones, de sus territorios y de sus espacios que habitan. Bienvenidos entonces todos a este módulo correspondiente a políticas públicas, a esta ruta de viaje número 10 y 11, y nos estamos viendo en el camino. Hasta una próxima oportunidad y estamos en contacto. Chao, chao.